buenas noches. Quisiera empezar este tiempo de estudio y que miremos un poco y hablemos un poco acerca de los tiempos. No sé si usted ha escuchado la frase ¿cómo han cambiado los tiempos? O ojalá estuviéramos en tiempos pasados. Ojalá de pronto usted dice ojalá estuviéramos antes de la pandemia, en los tiempos antes de la pandemia. O tal vez en los tiempos de los apóstoles, donde Dios hacía grandes cosas. Y la pregunta que puede surgir hoy es, ¿será que Dios está obrando en estos tiempos? En medio de una pandemia, en medio de tiempos como tan difíciles como los de hoy. ¿Será que Dios sigue obrando? El estudio que hoy vamos a llevar, hoy vamos a mirar en Ageo capítulo 1, es un tiempo en el que el pueblo de Israel hacía esta misma pregunta. ¿Será que Dios está obrando en medio de estos tiempos? ¿Será que Dios no nos ha olvidado? ¿Será que el Señor quiere hacer algo en medio de la generación en la que estaban? Y la respuesta a eso es que Dios aún sigue obrando. Él no cambia. Los problemas que nosotros vemos como obstáculos, Él los ve como una oportunidad para que crezca su obra. Y el problema estaba en el pueblo de Israel, en que el pueblo estaba en un letargo, estaba dormido, y por eso titulé este estudio Despertando al obrar de Dios, basado en Ageo capítulo 1. Entonces quisiera comenzar con un poco de contexto. Por allá en el año 605 a.C. vemos el primer exilio de judíos a Babilonia a manos de Nabucodonosor, luego de tomar por vasallo a Joacim, rey entonces de Judá. Y podemos ver, por ejemplo, Daniel fue uno de los que fueron a ese primer exilio. Luego hubieron 3 exilios más hacia Babilonia, y en el último se destruye el templo en Jerusalén. Pasan 70 años. Y es en el año 539 en el que Ciro, rey de Persia, conquista Babilonia, tal como se profetiza en Isaías 44 e Isaías 45. Ciro toma y conquista a Babilonia. Esto fue una profecía 200 años antes que hizo Isaías, e inmediatamente esto sucede. Ciro toma el poder, y en Esdras capítulo 1 podemos observar cómo esto sucede, cómo Dios despierta el espíritu de Ciro, rey de Persia, cómo Dios despierta el espíritu de un rey pagano, ¿sí?, para cumplir sus propósitos y sus objetivos. Pasaron exactamente 70 años, tal como lo profetizaba Jeremías, y aunque Ciro reconoce la grandeza de Dios, dice Isaías que nunca lo conoció, que él fue un rey que solo lo adoró como un dios más. De esto aprendemos que Dios tiene el control de la historia. Y por medio de Ciro se hace un regreso de los judíos a Jerusalén, y allí comienzan a edificar el templo. Y Dios, a pesar de que su pueblo estaba exiliado, aún estaba obrando. Él es el dueño de todo, de los reinos, de los reyes, y nada se mueve sin su voluntad. El comienzo de la obra de la construcción se da en el 535 a.C., pero pasan 5 años y en el 530 hay un suceso en Esdras capítulo 4. Resulta que en estos lugares todavía habían personas extranjeras. Como Israel estaba exiliado, habían personas extranjeras que habían estado viviendo en este tiempo, y ellos habían conocido a Jehová, pero como un Dios más, también lo adoraban. Ellos queriendo ayudar para la reconstrucción del templo, Zorobabel, que fue el gobernador designado por Dios, y Josué, como sumo sacerdote, no permiten que ellos les ayuden en la obra. Entonces comienza una oposición que dura 10 años, hasta el segundo año del rey Darío, en el 520 a.C. Dios designa entonces a un profeta
no conocíamos hasta ahí a Ageo, pero Ageo está compuesto de 2 capítulos y todas son grandes enseñanzas. Es un tiempo muy corto, pero es muy importante ver estas profecías y cómo Ageo viene trayendo la palabra de Dios y viene a su pueblo para que vuelvan a la obra, a la reconstrucción del templo. Vamos a leer el pasaje en Ageo capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra de Dios: En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice: No ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿Es para vosotros tiempo? ¿Para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu del resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Dice el verso 14 que Jehová despertó el espíritu de los líderes de Israel y del resto del pueblo. ¿Por qué? Porque todos estaban dormidos, porque ante la oposición se quedaron con los brazos cruzados, porque dijeron: bueno, ya no podemos hacer nada, así se quedó la obra, no nos es permitido hacer más, y fue la excusa perfecta para que ellos siguieran con sus vidas. En cambio decidieron seguir reconstruyendo sus casas, labrando sus viñas, sembrando sus campos y disfrutando de eso. Pero la casa de Dios, dice, estaba desierta. Ellos vivían sus vidas normales, como con buenas casas, muebles amoblados, sus casas de la mejor forma, la mejor ropa, exteriormente impecables, pero por dentro estaban mal y habían abandonado la obra de Dios. Y ya llevamos casi 2 años de pandemia y pareciera que ¿será que Dios no está obrando? ¿Será que todo se detuvo? Y como que parece que nunca va a fluir las cosas como antes fluían. Entonces, muchos obreros están con los brazos cruzados. Se quedaron en el confinamiento, se quedaron durmiendo el pueblo cristiano, se quedó con sus vidas pausadas. Y la obra de Dios, ¿te has preguntado cómo está la obra de Dios en tu vida?
Los hombres tendemos a ver, como ya lo dije, a ver los problemas como un obstáculo, pero Dios ve la pandemia, Dios ve las circunstancias que estemos pasando como una oportunidad para que crezcamos, una oportunidad para que le glorifiquemos, para que nuestra fe crezca y para que se siga expandiendo el Evangelio. No podemos seguir, hermanos, con los brazos cruzados. No podemos seguir con nuestras vidas. Nos estamos perdiendo las grandes oportunidades de ver el obrar de Dios, el poder de Dios y cómo Él aún sigue obrando en medio de estos tiempos. Estás como los israelitas que decían, bueno, no es tiempo. No es tiempo de... porque soy muy joven, no sé, porque quiero disfrutar un poco, porque quiero primero tener mi vida laboral estable. Pero la verdad es que no hay mejor tiempo que ahora, no hay mejor lugar que donde Dios te ha puesto para que hagas la obra de Dios. La consecuencia de haberse dormido, de pasar esos 10 años, fue que Dios trajo la sequía. Y esa es la realidad. Nada en este mundo nos satisface. Nada en este mundo nos puede dar satisfacción como sí lo puede dar Cristo y su obra. Dios quiso llamar la atención a estos hombres y hoy quiere llamar la atención a nosotros. Por eso vamos a ver rápidamente 3 puntos importantes, 3 llamados que hoy Dios nos hace. El primero, un llamado a la prudencia. El segundo, un llamado a reenfocarnos. Y tercero, un llamado a la acción. Así que vamos rápidamente al primer punto, un llamado a la prudencia. Versículos 2 al 4. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio de Ageo, del profeta Ageo, diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. El pueblo judío, ante la oposición, en vez de buscar la ayuda de Dios, en vez de pedirle, Señor, ¿qué está pasando? ¿Cómo podemos hacer para cambiar la situación? Vieron la oportunidad perfecta para enfocarse en sus propias vidas, para decir, bueno, no puedo hacer nada, entonces ahora nos enfocamos en lo de nosotros. Como siervos de Dios estamos llamados a dar cuentas al Señor, estamos llamados a darle, tenemos una obra y Dios nos llama a darle cuentas siempre. Romanos 6:22 dice que si bien somos libres del pecado, ahora somos siervos del Señor. Eso es una realidad, no somos libres para hacer lo que se nos dé la gana, por decirlo así. Y en 1 Corintios 6:20 dice Pablo que Dios nos compró con un precio, que fue la sangre de su Hijo Jesucristo, por un alto precio. Por tanto, no nos pertenecemos a nosotros mismos y debemos darle cuentas al Señor. Somos parte de ese pueblo escogido, somos parte de ese pueblo santo que Dios apartó y nos dejó la comisión en Mateo 28, 18 al 20. Allí leemos, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La palabra id es un imperativo, lo que significa que Dios nos está dando una orden. Nos mandó a hacer discípulos y eso implica así, predicar el evangelio, pero también discipular a las personas. ¿En qué parte nosotros estamos colaborando en la obra? Haciendo discípulos, estamos predicando el evangelio, estamos llevando las buenas nuevas, estamos buscando que las personas que han conocido al Señor, que son nuevas, estén creciendo y que estén dando fruto
y que luego vayan y se multipliquen y prediquen a otros y disipulen a otros? Dios no nos manda a hacer muchas actividades. Dios no nos manda a muchas reuniones. Dios nos manda a las personas. No nos manda a que nos enfoquemos simplemente en un ministerio, en la perfección de las cosas. Dios no nos manda a servir simplemente por servir. A veces nos enfocamos tanto en el ministerio que nos desenfocamos de el enfoque que deberíamos tenerle, y es las personas. ¿Para qué somos sugieres de pronto? Porque vamos y le mostramos el amor de Cristo a esa persona. Cuando llega la persona, no es simplemente por el orden de la iglesia, que es importante, pero es por las personas, porque las personas necesitan crecer en el conocimiento del Señor, porque las personas necesitan conocer del Señor y de su obra. Servimos a Cristo con un enfoque en las personas para que los que no lo conocen, pues crean. Y para que los creyentes podamos crecer y multiplicarnos y seguir con esta misión. Esta tarea necesita de disciplina, necesita de constancia y necesita de ser siervos prudentes. En Mateo 24, versículos 45 al 51, el Señor llama a sus siervos a ser prudentes mientras Él vuelve. Dice: ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día, que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente? Aquel a quien su Señor le manda a que cuide las cosas que él tiene. Y dice: el siervo prudente es aquel que con diligencia cuida de la casa y hace lo que su Señor le dice. Si hoy viniera el Señor, ¿qué diría de ti? ¿Diría buen siervo y fiel? ¿Siervo prudente? Y la realidad es que cuando Cristo vendrá a pedirnos cuentas de lo que Él nos mandó a hacer en esta tierra. Qué triste decir: Señor, no hice nada de lo que tú querías, no fui un siervo prudente. Que podamos decir, que el Señor nos diga, que nos pueda decir buen siervo y fiel, buen siervo prudente. Entonces, primero, un llamado a la prudencia. Segundo, un llamado a reenfocarnos. Versículos 5 y 6. Pues así ha hecho Jehová de los ejércitos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Los judíos, ante la imposibilidad de seguir construyendo el templo, se desenfocaron, cambiaron su rumbo, sus vidas, sus expectativas, sus propósitos. Dejaron de mirar arriba y comenzaron a mirar las cosas del mundo. Y la enseñanza que quería transmitir Dios y que recalca hoy es: todo lo que ofrece el mundo es pasajero, es temporal. Y cuando mueras, ni tus metas, ni tus logros, ni tus posesiones, ni tu dinero, y menos tu estatus social, se van a ir contigo. ¿Qué hay en tu vida que de pronto esté tomando el lugar de Dios? ¿Dónde estás poniendo la mirada? ¿En las cosas del mundo o estás poniendo la mirada en las cosas de arriba del Señor? ¿Qué o quién de pronto no te están dejando avanzar y te están obstaculizando en el obrar de Dios en tu vida?
Cristo en cambio nos ofrece grandes recompensas, recompensas eternas, que más que estar con Él para siempre, en su presencia, por toda la eternidad, estar con el agua de vida, estar con el Rey de Reyes, estar con el Señor de Señores, con el soberano, con el único que puede dar paz eterna, con aquel que sostiene el universo. No cabe duda que el mundo nos pinta un panorama bastante atractivo. El mundo es como una cárcel, en la que las paredes están adornadas de pronto de jardines de primavera que resplandecen a la luz del sol. Sus rosas atraen su fragancia más delicada. Sus frutos parecieran como dulces manzanas jugosas en el paladar. Pero no tienen una fuente de alimentación que las haga permanecer. Entonces sus flores se marchitan, su olor es putrefacto, su fruto se descompone y el lugar pierde su belleza. Ese es el mundo. Y sus rejas adornan la verdadera realidad. Es esclavitud. El mundo es esclavitud. Te esclavizas a un trabajo, te esclavizas a una forma de vivir, a unos deleites, al dinero de pronto. Y todo eso te encierra, muy bonito, pero después todo eso no tiene una raíz, un fruto, no tiene una fuente. En contraste, el salmista dijo: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y eso es lo que hay en la presencia de Dios, delicias a tu diestra para siempre, no por un momento, sino para siempre. Tenemos que reenfocarnos, y Hebreos 12, del 1 al 4, nos insta a lo siguiente: por tanto, nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. El llamado del autor de Hebreos es a reenfocarnos, primero a despojarnos de todo peso, y esto incluye todo obstáculo del corazón, todo deseo, toda pasión del mundo que nos esté atrayendo, pero también incluye cualquier prejuicio o excusa que haya en nuestro corazón. La realidad es que Satanás quiere estorbar la obra de Dios y va a utilizar toda circunstancia, y utilizó la pandemia también. Él quiere traer a nuestra mente pensamientos como: Dios no puede obrar en este tiempo tan difícil. Pero la realidad es que Dios aún sigue obrando, y esto lo cuentan las almas que han sido salvadas en estos tiempos. Debemos ver como Dios, no obstáculos, sino oportunidades para predicar el Evangelio. Nosotros vemos la pandemia, vemos un encierro, vemos una limitación, de pronto una iglesia cerrada. Nosotros vemos la gente reacia, vemos los tiempos difíciles, pero Dios ve grandes cosas que puede hacer en este tiempo. ¿Qué pasa si nos vuelven a encerrar? ¿Y qué pasa si hay otro año en que no encontramos local? La iglesia puede estar cerrada, pero la iglesia somos las personas. Nosotros que vamos y predicamos, nosotros que vamos y hacemos la obra del Señor. Pero también nos dice en Hebreos que el pecado, también tenemos que despojarnos del pecado que nos asedia. Y te pregunto, ¿qué está estorbando la obra de Dios en tu vida? Debemos reenfocarnos y poner los ojos en Jesús. Dice que el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto lo dio todo para que nosotros lo tengamos todo, hasta su sangre. Nosotros deberíamos también
dar todo al que nos dio todo. Ver al cielo y decir como Pablo en 2 Timoteo 4, del 7 al 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Por qué estaba tan dichoso Pablo de morir? Porque sabía que le esperaba un gran galardón. Cristo lo estaba esperando allí. ¿Dónde tenemos puesta nuestra mirada? Veamos un tercer punto. Entonces, primero, un llamado a ser prudentes. Segundo, un llamado a reenfocarnos. Y tercero, un llamado a la acción. Versículos 12 al 15. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. No hay peor efecto que el de un corazón que se acostumbra a escuchar una y otra vez las mismas reprensiones sin cambiar sus vidas. Y esto es algo que todos sufrimos, es un mal que aún como creyentes sufrimos, de escuchar lo que Dios nos quiere decir, el llamado del Señor, y no atender a Él. Al contrario, lo hicieron los israelitas. El ejemplo es que ellos no actuaron así, sino que se pusieron manos a la obra, sino que quisieron ser los protagonistas de su tiempo, ser una parte importante de la historia de Israel y de la obra de Dios, porque respondieron al llamado a la acción. ¿Y cuál es tu reacción ante el llamado de Dios a tu vida? ¿Cuál es tu reacción ante la reprensión del Señor? ¿Eres protagonista o te estás quedando de espectador? Tenemos que decir como Daniel: mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Cuál es nuestra reacción? Tenemos que ponernos manos a la obra. Tenemos que ser intencionales en orar, en nuestra relación con Dios, en buscar oportunidades para predicar el Evangelio a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros familiares. Tenemos que mirar las necesidades de nuestros hermanos, ayudarles en su crecimiento, también pedir la ayuda de ellos, para eso estamos. Hay que discipular personas, oremos por más oportunidades, llevemos una vida que le agrade al Señor. Somos un pueblo diferente, eso lo dice Pedro en su primera carta. Somos un pueblo escogido por Dios, somos un real sacerdocio, somos una nación santa, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿A qué le estamos temiendo? De pronto a que nos desprecien, que nos critiquen, a la oposición, a perder amigos, familia, personas importantes u oportunidades que quisiéramos tener. Y no es fácil perder todo eso, ¿no? Pero Cristo dijo a sus discípulos en Marcos capítulo 10, versículos 29 y 30, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Y Pablo en Romanos dice que el Padre no escatimó nada, sino que lo entregó todo, y nos dio hasta su Hijo, su único Hijo, para darnos vida. ¿Cómo nosotros no deberíamos también darlo todo para Él?
Y dice David que no daría un sacrificio que no me cueste. Y debemos pensar en eso. No debemos darle un sacrificio que no nos cueste. A él le costó su propia vida. A nosotros, que nos está costando la obra de Dios. Dios les dio la promesa a los judíos. Al final dice, yo estoy con vosotros. Y, hermanos, no estamos solos. Dios está con nosotros. Se los dijo a sus discípulos. Y aquí yo voy a estar con vosotros hasta el fin del mundo. Él siempre va a estar con nosotros. Él nunca nos va a dejar. Hoy está con nosotros. Les dejo un último pasaje que nos llama a estas cosas, a ser prudentes, a reenfocarnos y a la acción, y están escritas en las últimas palabras de Pablo que las da a Timoteo y hoy están para nosotros en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú que me escuchas, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Les invito a que oremos. Señor Padre, gracias por estos ejemplos que nos das en tu palabra, y muchas veces somos como los israelitas que nos quedamos con los brazos cruzados, que de pronto queremos disfrutar la vida, nos desenfocamos del objetivo real y queremos servirte, Señor. Ayúdanos a mirar cuál es el peso, Señor, que nos está estorbando, cuál es el obstáculo que hay en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ver este tiempo como de oportunidades, Señor, y ayúdanos a verte a ti, el Dios Todopoderoso, que nos está acompañando hasta el último momento. Gracias, Padre, por esto. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muchas gracias.